Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una charla muy interesante para conmemorar la Semana Mundial del Glaucoma. Está con nosotros el doctor Aitor Lanzagorta. Ya nos dio una charla en octubre, si no me equivoco, y la verdad es que fue muy intensa y, bueno, la verdad es que la acogimos muy bien todos. Bueno, pues vamos a por otra. Aitor, buenas tardes, ¿qué tal estás? Yo muy bien, encantado de estar con vosotros. Igualmente, me alegro. Pues nada, cuando quieras, todo tuyo. Vale. Vale, buenas tardes. Yo soy Aitor Lanzagorta. Soy oftalmólogo y me dedico a la cirugía de glaucoma y trabajo en la Fundación Oftalmológica de la Comunidad Valenciana y también en el Hospital Vitas 9 de Octubre. Voy a hablaros hoy sobre la hipotonía, el glaucoma normotensivo y la sequedad ocular. Bueno, para entender lo que es la hipotonía, primero tenemos que entender qué es la presión intraocular normal. Y definimos una presión intraocular normal cuando se encuentra entre 6 y 21 milímetros de mercurio. Y esto no es que se ajuste exactamente a la realidad, pero estos datos los hemos obtenido en base a estudios que hemos hecho en la población. Cuando la presión intraocular supera los 21 milímetros de mercurio, hablaremos de hipertensión ocular. Y cuando la presión intraocular está por debajo de los 6 milímetros de mercurio, hablamos de hipotensión ocular. Sin embargo, la tensión ocular o presión ocular, que son sinónimos, en sí mismo no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Es como si habláramos del colesterol y del infarto agudo de miocardio, donde el colesterol es un factor de riesgo y la enfermedad sería el infarto. Pues aquí en este caso, la presión es un factor de riesgo y la enfermedad lo denominamos glaucoma. Y glaucoma es cuando existe ya un daño en el nervio óptico. El factor de riesgo más importante para que se desarrolle el glaucoma es la presión intraocular elevada, es decir, la hipertensión ocular. Pero no todos los pacientes que tienen la presión intraocular elevada desarrollan glaucoma, ni todas las personas que tienen glaucoma es porque tienen la presión intraocular elevada. En el caso de la hipotensión ocular, que hemos dicho que cuando la presión estaba por debajo de 6 milímetros de mercurio, en este caso no se afecta tanto el nervio, sino lo que se va a afectar es la retina, produciendo una hipotonía macular. ¿Y cuándo ocurre esta hipotonía? ¿Por qué tiene importancia? No es una enfermedad que aparezca de por sí, normalmente va a aparecer después de una cirugía de glaucoma. ¿Y por qué ocurre? Porque la cirugía, y esto es muy importante quitar ese mito de que la cirugía no es eficaz, realmente sí que es muy eficaz y las complicaciones son bastante bajas. El problema es que no es precisa. Es decir, yo puedo bajar la presión, pero no puedo bajar la presión hasta 14 o hasta 12 o hasta donde yo quiera. Es decir, yo puedo bajar la presión, ser un poco más o menos agresivo durante la cirugía y bajar la presión más o menos. Y a veces nos pasamos un poquito de rosca y se produce esta hipotonía ocular. ¿Cómo afecta la hipotonía ocular? Pues básicamente, como ya he dicho, afecta a la retina, produciendo pliegues o una cosa que se denomina un desprendimiento de coroides, que no es lo mismo que un desprendimiento de retina. Imaginaros que el globo ocular es como si fuera un globo, una pelota, tiene que tener una tensión ocular dentro para poder funcionar y ser completamente esférico o redondo. Si nosotros la presión intraocular disminuye mucho, pues el ojo pierde su estructura redondeada y entonces se forman pliegues o como pequeñas, como si pequeños colapsos y esto produce una disminución de la visión. ¿Es importante resolverlo? Sí, pero siempre sin obsesionarse. Es decir, después de una cirugía de glaucoma, es normal tener hipotonía al principio, en las primeras semanas. El problema es si se mantiene como todo mucho en el tiempo. Entonces, es importante resolverlo en menos de 6 meses. ¿Cómo se resuelve la hipotonía? Pues subiendo la presión. ¿Por qué hay que resolverla? Porque si no, esos pliegues que he dicho que se mencionan, esos pequeños colapsos, se harán crónicos y el daño retiniano será permanente. Como ya he dicho, se resuelve subiendo la presión y para eso utilizamos fármacos, lentes de contacto o muchas veces es necesario volver a recurrir a otra cirugía para subir momentáneamente la presión. ¿Y quién lo tiene que resolver? El cirujano de glaucoma, es decir, la persona que se ha encargado
de bajar la presión, como en este caso ha habido un exceso, ¿no?, en la eficacia, pues es importante reducir un poquito esa eficacia para evitar esa sintomatología en la retina. Voy a seguir hablando del glaucoma normotensivo. Y como ya he dicho, la presión intraocular es un factor de riesgo, no es una enfermedad. Normalmente está asociado a esta presión intraocular elevada. Sin embargo, hay pacientes que teniendo una presión ocular normal, es decir, entre 6 y 21 milímetros de mercurio, se desarrolla la enfermedad. ¿Por qué ocurre? Pues se cree que están implicados otros factores de riesgo, sobre todo vasculares, pero sin embargo no están bien caracterizados. Pero sabemos que probablemente haya factores vasculares que hagan que no llegue suficiente oxígeno al nervio óptico y se produzca una muerte de las fibras nerviosas. ¿Cómo definimos el glaucoma normotensivo, por tanto? Como un daño en el nervio óptico similar al del glaucoma, es decir, con las características del glaucoma, porque puede haber otro tipo de daños en el nervio óptico, y con una presión intraocular menor de 21 milímetros de mercurio. ¿Cómo se realiza el seguimiento? ¿Es algo especial? ¿Hay que hacer algo diferente? Pues no, hay que hacer el seguimiento como cualquier glaucoma donde la presión intraocular está elevada. ¿Y cómo se trata el glaucoma normotensivo? Pues bajando la presión. Y aquí la pregunta siempre es, pero si la presión ya está normal, sí, pero no para ese nervio, es la respuesta. Es decir, vamos a pensar que es un nervio óptico que es mucho más susceptible a los cambios de presión. Es decir, que una presión normal ya le está haciendo daño. Es un nervio óptico como más débil, ¿no? Para entenderlo. Entonces, una presión normal le produce ya un problema. Por tanto, tenemos que bajar la presión más de lo normal, más de lo convencional, ¿no? Tener cifras muy bajas de tensión. Y en este tipo de pacientes, que en otro tipo de pacientes con un glaucoma hipertensivo no es necesario, aquí sí que tenemos que valorar cómo está la tensión arterial, sobre todo por la noche, ¿no? Porque se ha visto que bajadas bruscas de la presión arterial por la noche hacen que llegue menos vascularización, menos oxígeno al nervio óptico y podría contribuir a este daño glaucomatoso. Y por último voy a hablar sobre la sequedad ocular. Y la sequedad ocular es una enfermedad donde lo que el problema es que hay un déficit, una falta de lubricación en toda la superficie del ojo, tanto en la conjuntiva como en la córnea, pero sobre todo tiene más repercusión en la córnea, es decir, aquello que está expuesto al exterior. Se produce a veces, muy ocasionalmente, porque no se produce suficiente lágrima, pero prácticamente el 99% de las ocasiones es porque hay un aumento de la evaporación, es decir, la lágrima no se retiene el tiempo suficiente en el ojo y se evapora. Y es la enfermedad más frecuente dentro de la oftalmología. Produce visión borrosa, molestias, picor y escozor. Incluso puede llegar hasta dolor, pero es muy típico el picor y el escozor. ¿Por qué tiene trascendencia en el glaucoma? Porque es muy frecuente en los pacientes con glaucoma, mucho más que en el resto de los pacientes. Fijaros, ¿cuáles son las causas del ojo seco? Pues básicamente uno de ellos es el envejecimiento, es decir, a mayor edad, mayor posibilidad de tener ojo seco. También existen factores ambientales que todos tenemos en mente, ¿no? Como el aire acondicionado, como la calefacción, la contaminación. También trabajar mucho cara al ordenador o las pantallas, incluso la lectura, porque parpadeamos menos y la lágrima se evapora más. También el uso de fármacos en pastillas o tener otras enfermedades del resto del cuerpo pueden producir ojo seco, pero sobre todo, principalmente, el uso de colirios, ¿vale? ¿Y qué ocurre en el ojo seco y en el glaucoma? ¿Dónde coexisten tanto? ¿Por qué están muy relacionados? Porque también el glaucoma normalmente se asocia con la edad, es decir, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar la enfermedad glaucomatosa y sobre todo porque el glaucoma lo tratamos con gotas y las gotas y producen ojo seco, tanto los propios principios activos para bajar la presión intraocular como los conservantes y excipientes que llevan esas gotas. Otra cosa a tener en cuenta es que el ojo seco se va a agravar con la cirugía temporalmente. Con la cirugía de cataratas, incluso 3 meses, pero con la cirugía de glaucoma puede ser mucho más tiempo, ¿eh? Porque altera un poco el equilibrio, la distribución de la lágrima en la superficie del ojo. Hay que hacer unas pruebas diagnósticas y en cuanto se observa hay que iniciar tratamiento. Es una enfermedad muy compleja, con muchos niveles terapéuticos, el ojo seco, y empezando siempre desde lo más sencillo
hasta lo más complejo, ¿no? Que puede acabar incluso en cirugía, pero normalmente y por suerte, prácticamente todos los pacientes con glaucoma tienen ojo seco y prácticamente todos se acaban más o menos controlados o disminuyendo mucho los síntomas, solo añadiendo lágrimas artificiales. Muchas gracias. Doctor, una pregunta Sí, referente al el glaucoma normotensivo. Corre un bulo por ahí sí, que el glaucoma normotensivo no es ni más ni menos que un glaucoma nocturno, una subida de presión nocturna. Porque claro, cuando nos hacemos una curva de tensión, en cualquier clínica nos la van a hacer de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y durante ujú. esa horquilla, la tensión ocular la tenemos normal, pero por la Sí. noche nunca. Entonces, ese bulo corre por ahí. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, es que hay que diferenciar dos situaciones. Si tú desarrollas un daño en el nervio óptico y es porque tienes presión intraocular elevada, siempre va a ser un glaucoma hipertensivo, no sería tal cual un glaucoma normotensivo, ¿vale? Es verdad que aquí el problema que tenemos, como tú bien dices, es que nosotros solo tenemos un dato de la presión que es lo que llamamos presión de consulta, ¿no? Es decir, yo te tomo la presión en un momento del tiempo concreto, que suele ser pues, cuando tenéis las consultas por la mañana, y evidentemente tú puedes tener la presión eh, intraocular elevada por la noche o por la madrugada. Pero realmente el glaucoma normotensivo puro, por decirlo de alguna manera, el que no está tan relacionado con la presión intraocular, es que son presiones muy, muy bajas, ¿eh? Realmente estamos hablando de pacientes que tienen presiones de 12, 13 y que siguen dañándose el nervio óptico. Y normalmente se asocia más, por ejemplo, es un glaucoma muy típico, no tanto en nuestro medio, pero por ejemplo sí en Japón, y yo que estuve en Japón rotando, normalmente suelen ser más personas muy delgadas, hipotensas, es decir, que tengan la tensión arterial bastante baja, ¿vale? Y que tienen presiones también intraoculares muy bajas y todos los daños muy parecidos al del glaucoma. Pero no, si tú tienes presiones intraoculares altas por la noche, o en cualquier punto del día desarrollas glaucoma, es un glaucoma hipertensivo. Lo que pasa es que no lo estamos detectando en la consulta, pero es un glaucoma hipertensivo. Y yo el glaucoma normotensivo es otro tipo de glaucoma. El problema de las curvas tensionales es que también es verdad que te aportan información y para los ensayos clínicos las hacemos, pero también puede ser que en algún momento del tiempo no veamos o sea, no acabemos pillando ese momento en el que la presión intraocular esté elevada. Yo siempre también le digo a los pacientes que la presión es un dato numérico muy importante, pero no hay que obsesionarse con él. A mí me interesan siempre mucho más las pruebas. Para mí, una consulta de glaucoma tiene que tener tres pilares: la toma de la presión intraocular, el campo visual y una observación del nervio óptico o bien hacer una OCT de nervio, ¿no? No en todas las visitas vas a poder hacer todo. Tomar la presión sí, para mí eso sería obligatorio en todas las visitas. Y cada cierto tiempo pues, podemos hacer un campo visual y una OCT. Da igual cuál sea la causa. Si yo tengo un paciente que siempre le tomo la presión a 18, imaginaros, y el nervio y el campo visual va peor, tengo que bajarle más la presión. Mira, es que me da igual que sea un glaucoma normotensivo o la causa sea por hipertensión por la noche, porque es que va a dar igual. Es decir, mi objetivo, hoy lo único demostrado en los dos tipos de glaucoma, el único tratamiento demostrado es bajar más la presión. Por tanto, no os va a quedar más remedio. Y para mí, lo más importante, siempre les digo, el campo visual y el escáner del nervio es una fotografía de lo que está ocurriendo directamente, ya que eso sí que es la secuela que deja el aumento de la presión, sea a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde o a las 3 de la mañana. Es decir, si en algún momento la enfermedad progresa, hay que bajar más la presión. Y si no puedes con tratamiento médico, tendrá que ser con cirugía. Dime, Joaquín. Están entrando chats, ¿no? Sí, están preguntando. Una pregunta es: ¿qué valor es hipotonía? Hipotonía es menor de 6 milímetros de mercurio, es decir, 5 o menos. Se considera hipotonía. No es una presión que encontremos normal. Siempre ocurre, o las que yo veo siempre, bueno, puede ser por traumatismos y tal, pero siempre, casi siempre es un paciente que se le ha operado de glaucoma. Entonces, tú cuando haces una operación de glaucoma,
quieres que baje mucho la presión, pero que no te pases de rosca. Pero como eso es difícil a veces de controlar, es una complicación que puede ocurrir, sobre todo al principio, y hay que intentar resolverla para que no se cronifique. Creo que había otra. Pues esa, la pregunta, eso me gustaría a mí también saber, ¿no? Dice que por qué siendo tan habitual los pacientes con glaucoma, el ojo seco, que es la enfermedad más frecuente, no solo glaucoma, pero en glaucoma, por supuesto, no entran a su seguridad social las gotas lubricantes y los geles, no entran, la verdad, sí, no entran con receta. Antes entraba alguna, pero era de muy mala calidad encima. O sea, Claro. que ya hace tiempo que ya no entra ninguna. Las buenas, las que llevan componentes interesantes, ¿no? Para disminuir la sintomatología no entra. A mí también me gustaría que entrara, porque incluso fijaros no solo en glaucoma, es que hay enfermedades de ojo seco que son gravísimas y que pueden tener consecuencias graves no se pueden recetar. Cuando me pregunta también que si al implantar una válvula de drenaje el ojo seco también se agrava. Sí, sí, o sea, siempre que haces una cirugía de glaucoma, la cirugía de glaucoma en sí misma no tiene por qué bajar no tiene por qué bajar la visión ni nada, pero sí que se pueden producir cosas asociadas que hacen bajar la visión. Una de ellas es el ojo seco, ¿no? Y por supuesto, una válvula, una cirugía de glaucoma que a- hacen un poco de bulto, hacen un poco a que la lágrima se distribuya de forma diferente y puede hacer que el ojo seco se agrave. Eso es muy importante y por eso es una de las cosas que se puede ver a veces ver un poquito peor después de la cirugía de glaucoma. También yo siempre le digo a los pacientes, a veces me preguntan, pero la cirugía quita visión, la cirugía no. El problema es que, imaginaros, viene un paciente a consulta y tiene 30 milímetros de presión. Yo siempre les digo que es como un camión. Nosotros vamos a intentar frenarlo, ¿no? La enfermedad, pero es que el camión lleva una inercia. Entonces, al principio, aunque tú lo frenes, la enfermedad todavía sigue avanzando un poquito y veremos los resultados de la enfermedad, a veces se ven meses después. Pero la cirugía en sí misma no tiene por qué hacer disminuir la visión. Lo que hace disminuir la visión es la enfermedad y también hace disminuir la visión el ojo seco. Me preguntan también si es lo mismo hipotonía que maculopatía y qué se produce primero. La hipotonía es lo que se produce, bueno, la maculopatía es que hay de muchos tipos, ¿eh? O sea, maculopatía no significa más que enfermedad de la mácula, ¿vale? Entonces, la enfermedad, la maculopatía hipotónica, es decir, cuya causa es la tensión ocular baja, está asociado primero a la hipotonía. Primero se produce la hipotonía y luego se produce la maculopatía. Y lo que ocurre en la mácula es que se hacen pliegues, como el ojo no tiene tensión, ya no está planchado, está como más, se arruga y hace pliegues en la retina, las células de retina no están alineadas y se ve regular. Entonces es importante resolverlo eso, porque si no, esos pliegues se pueden cronificar. Ahí me pregunta un caso de glaucoma normotensivo que ya tiene los dos operados con EPNP y las exposiciones de pantalla se empeora la enfermedad. La enfermedad glaucomatosa no, el ojo seco un poco. Claro, porque nosotros cuando miramos las pantallas en general parpadeamos menos. Entonces se produce más evaporación de la lágrima, pero bueno, eso es ponerse lágrimas artificiales o ser más constante, aumentar la frecuencia de lágrimas o pues se puede poner lágrimas más densas para hidratar más. También me preguntan si las pruebas del campo visual sucesivas son objetivas como para evolución de glaucoma. Sí, son súper objetivas, realmente. A ver, sí, son objetivas. Es de lo más objetivo que tenemos. Lo que pasa es que la prueba es un poco subjetiva, es decir, depende de que los pacientes hagan bien la prueba. Si los pacientes hacen bien la prueba en todas las visitas, fluctúa un poco, pero se puede ver perfectamente la progresión. Y para mí hoy en día me encanta, a mí es una prueba que me ayuda muchísimo para detectar si existe progresión. Pregunta, por un lado, si en un ojo hay un 3% y en otro un 65%, pero el ojo dominante es el que tiene un 3%, influye. ¿Podrías aumentar algo de este tema? Eh, a ver, un 3% ¿te refieres a un 3% de UFI? O sea, de que te queda un 3% de campo. Claro que influye. Un 3% de campo es bajísimo. Es muy Bajísimo. poco. Es bajísimo, sí, sí, es muy poquito, un 65 es poco. Se considera, hay límites dependiendo, ¿no? Pero que una pérdida de la mitad de decibelios o en porcentaje ya produce una gran alteración de la calidad de vida.
muchísima alteración de la calidad de vida. Y puede provocar problemas en la deambulación, problemas en el día a día, de comer, incluso de encontrar los objetos que están en la mesa, porque no eres capaz de ver bien las profundidades y de ver las distancias, y claro que afecta muchísimo. Sí, sí, un 3% es bajísimo, un 65% es bajo, pero un 3% es un campo visual terminal, realmente, o sea, muy, 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 muy bajo. ¿Son efectivas las enzimas como protectores del nervio óptico? ¿A qué enzimas te refieres? No, no tengo yo constancia de ninguna. Hay como neuroprotectores, hay vitaminas, vasodilatadores y como protectores. Bueno, están ahí los estudios, ¿no? Se están haciendo para demostrar su eficacia. Todavía no hay una evidencia rotunda, ¿no? De que todos los neuroprotectores sean eficaces. Hoy el mejor neuroprotector que existe es bajar la presión intraocular. Ese sí que está demostrado y hay evidencia científica suficiente para saber. Lo que pasa que, claro, cuando un paciente, imaginaros, ¿no? Que está progresando, su nervio óptico se empeora con presiones de 9 milímetros o 10 milímetros, pues a veces tienes que añadir otros, ¿no? Otros fármacos, neuroprotectores, aunque no tengas claro cuál va a ser su efecto, porque es que no tienes ¿no? Muchas armas, ¿no? Para bajar, para impedir la progresión. Ah, bueno, las lágrimas artificiales, en principio, otra pregunta que me hacen es si las lágrimas artificiales blanquean los ojos o si existen algunas que blanquean los ojos, porque evidentemente los fármacos de glaucoma, como todos bien sabéis, producen ojo rojo. Esa es la realidad. Algunas de ellas, básicamente, no es que produzcan a veces una inflamación, sino que hay de todo, pero que algunos de estas lágrimas, o sea, perdón, estos, los productos de glaucoma hacen que los vasos del ojo se hagan más grandes, se vasodilaten, entonces se ve todo más desde fuera, ¿vale? Entonces, lágrima artificial en sí misma no hay para blanquear el ojo. Sí que hay algún producto que ha salido hace poco al mercado que sirve para blanquear el ojo. No es una lágrima artificial, pero sí que sirve para blanquear el ojo. Y ha salido hace poco al mercado, ¿no? Pero vamos, que realmente eh, también hay que diferenciar si lo que tenemos es un ojo rojo típico por los productos que estamos utilizando o una reacción ya tóxica, ¿no? Si hay una reacción tóxica o un fármaco que no estamos tolerando, pues tendremos que intentar cambiarlo. Si es porque, como las prostaglandinas, que es el fármaco más habitual, producen ojo rojo en sí mismos, pues no es una toxicidad, es que es uno de los efectos secundarios por vasodilatación, ¿no? ¿Qué medida protectora tiene que hacer el oftalmólogo ante un Seidel? Pues, a ver, si tienes un Seidel después de una PNP. Vamos, lo básico, hay varias opciones, es que hay muchas opciones, pero la primera puede ser, si está muy cerca de la corna, se puede poner una lente de contacto terapéutica para que no tengas Seidel y si no, dar un punto, sin más. A veces, a veces esperas un poco y también se resuelve, o sea que hay varias opciones, ¿no? ¿Es mejor echarse el colirio para bajar la presión antes de irse a dormir que por la mañana? Pues depende. A ver, casi todas las prostaglandinas es mejor ponerlas por la noche, desde luego. Es que depende del fármaco. Hay otros fármacos que son mañana y noche, que no te puedes Ujú. elegir. Pero las que son las prostaglandinas, que son yo creo que la más frecuente, ¿no? De las que se pautan, yo pues normalmente se pauta por la noche. No es que sea obligatorio, ¿no? Pero se vio además que a veces tenemos como picos de tensión más elevados al despertarnos. Siempre decían, ¿no? Pues que las prostaglandinas sería interesante ponérselas 12 horas antes de levantarse, ¿no? O sea, que si tú te vas a levantar a las 8 pues ponértelas a las 8 de la tarde. Pero bueno, es una indicación. Realmente por la noche las prostaglandinas casi mejor. Eh, vale, yo creo que Luis, que me ha preguntado antes, se refería a la citicolina y la coenzima. Vale, cuando decías enzima te referías a la coenzima Q10. La coenzima Q10 es que es una coenzima que se utiliza en un montón de reacciones del cuerpo y que tiene beneficios supuestamente en todas. En el glaucoma, a ver, ¿cómo lo explico yo? Vamos, cuando tú mides un fármaco o los fármacos de glaucoma, pero cuando mides, por ejemplo, una vitamina o una coenzima o algunos productos, la vitamina C, la vitamina D, porque hay estudios de todo, y tú miras una célula nerviosa, una célula de nervio óptico, y la agredes, ¿no? De alguna manera y le pones esos fármacos, en los estudios experimentales funcionan bastante bien, pero en los estudios en humanos no son tan claras su eficacia. De todas formas, la aciticolina y coenzima Q10, que ahora hay un fármaco que combina las dos cosas, que supongo me preguntarás por eso. A ver, hay estudios que dicen
que podría funcionar. Le falta todavía peso científico en la comunidad científica, ¿vale? Pero hay estudios que dicen que podría ser útil y a veces que hay pacientes que no tienes más ya que ofrecerles. Entonces, mal no va a hacer seguro. La aciticolina es un vasodilatador, la coenzima Q10 ayuda en muchas reacciones de tejidos, mejorando la oxidación y un montón de cosas, ¿no? Como antioxidante, etcétera, y otros. Entonces, mal no va a hacer, bien del todo. O sea, un efecto beneficioso palpable tampoco está claro, ¿vale? No lo tenemos claro. Me preguntan qué tal la lágrima IABAC, pues muy buena. ¿Y con qué frecuencia hay que echarse? Pues Diabac. depende. Y ABAC es buena, sí, sí, es una lágrima, es un ácido hialurónico muy bueno. ¿Con qué frecuencia hay que echarse? Pues que depende del paciente. O sea, es que eso vosotros sois los que más sabéis, ¿no? Porque si tú te pones una lágrima artificial porque te pica el ojo y te lo alivia, pero a las 2 horas vuelves a tener ese picor, pues póntela a las 2 horas, porque no tiene efectos secundarios. O sea, una lágrima como el IABAC no tiene ningún efecto secundario, es de ácido hialurónico y funciona fenomenal. Y entonces tú solo es porque hay gente que tiene ojo seco más leve, ojo seco más severo. Si al final tiene que ser muy frecuente, necesitas gotas más densas por la noche para controlar el ojo seco, o necesitas más cosas, hay un escalón terapéutico, ¿eh? También se puede aumentar de otra manera. Por ejemplo, se puede dar los omega 3 orales, también parece que funcionan bien para disminuir el ojo seco. También hay gente, a veces se pueden poner corticoides, hay gotas de ciclosporina. Entonces, eso tiene que ser el Ujú. médico el que te vaya evaluando según tu severidad, hacer el escalón terapéutico. Pero lo que sí que te avanzo seguro es que ningún mal te va a hacer, por mucho que te las pongas. Por tanto, si ves que te alivia, póntelas, claro, no hay ningún problema. ¿Has escuchado que la presión arterial por la noche puede alterar el glaucoma tensivo? ¿Puede desarrollar esto? Bueno, pues existe también una teoría de que el glaucoma no tensivo puro se produce porque existen una cosa que se llaman dips nocturnos en la presión arterial. Es decir, bajadas bruscas de la presión arterial por la noche. Hablamos de Ujú. una diastólica, una presión baja de menos de 30 o de 40, es decir, presiones muy bajas que en ese momento hacen que el aporte sanguíneo al nervio óptico disminuya mucho. Y entonces se pueda producir al disminuir mucho un déficit de oxígeno de las células ganglionarias de la retina y en este que son las que luego conforman el nervio óptico. Entonces, sí. ¿Cómo se trata? Claro, primero tienes que demostrar que es por una bajada de tensión arterial nocturna. Y si lo haces, que se puede hacer mediante un holter, ¿no? O sea, Ujú. una especie de holter de toma de tensión 24 horas. Si se demuestra, pues habría o se plantea a veces tomar cosas más saladas por la noche, antes de dormir, etcétera, etcétera. Un poco de sobrecarga hídrica para que no te baje tanto la presión. Pero primero habría que comprobar que es así real, ¿eh? Que es por bajadas de tensión arterial, no por la tensión alta, sino por bajadas de tensión, ¿vale? Un OCT valor suelo. ¿Qué indican un ojo miópico de 6 dioptrías? ¿Qué prueba es más fiable en este caso? Bueno, un OCT con valor suelo ya no aporta nada. O sea, es decir, porque lo que está ocurriendo es que la OCT no está midiendo lo que tiene que medir. Es decir, ha llegado a su valor más bajo. Y es porque no está midiendo las células nerviosas, sino que mide otras cosas, como imaginaros, como células muertas, para entenderlo de forma sencilla, ¿eh? Como la cicatriz que ha dejado, ¿no? De alguna manera. Mide algo que ya no es célula nerviosa, entonces ya ha llegado a su límite. Entonces siempre lo mejor es el campo visual. Normalmente cuando la OCT llega al valor suelo, el campo visual. A veces en los miopes el campo visual sale muy artefactado porque la retina tampoco está funcionando del todo bien por la miopía. Y hay estrategias, ¿no? En el campo visual para intentar superar esos artefactos y que no alteren tanto la prueba. Y luego pues tenemos pacientes que tienen una enfermedad muy, muy avanzada, por ejemplo, que son muy altos miopes, de muchas dioptrías, que la OCT no sirve, que el campo visual tampoco sirve y solo nos podemos guiar por la presión intraocular, que es pues guiarse por un solo parámetro, pero claro, no tenemos otras opciones. Me dicen que después de la operación tiene mucha sequedad. Un seratólogo cada hora, es una posibilidad. Acuaral noche y ciclosporina 1%. ¿Cómo es esa lente que ha nombrado? No sé qué se refiere con la lente. Ahora, es que el escalón en el que tú estás de ojo seco ya es un escalón más avanzado de lo normal. Es decir, el momento que te necesitas ciclosporina, ya estás en un ojo seco un poquito más severo, por lo menos segundo escalón, tercer escalón. Además, necesitas un autólogo, pues probablemente un escalón mayor, ¿vale? Eh,
¿Cómo puede afectar la sequedad a largo plazo? Hombre, pues si no se controlara puede tener repercusiones en la córnea, claro, repercusiones graves, pero bueno, es importante si se controla. Yo creo que hay opciones terapéuticas muy importantes y normalmente después de una operación debería ser un ojo seco, puede ser un ojo seco importante, pero no es un ojo seco súper grave como una enfermedad de Sjögren o algo así, que a veces son difíciles de controlar, o por enfermedades reumatológicas, que son también a veces difíciles de controlar. Bueno, pues en principio, si es por una operación de glaucoma, debería poder controlarse con escalones no muy altos de tratamiento en general. En general, ¿eh? Siempre hay casos para de todo, ¿no? Em, lo de la lente no sé a qué exactamente si a qué lente. Es verdad que se pueden poner lentes para el ojo seco, pero vamos, no había mencionado ninguna. Está en el esquema, pero no lo he mencionado porque no es tampoco una cosa que se haga muy frecuentemente. No sé si tenéis más preguntas. Yo creo que he contestado todas, ¿no? No me he dejado ninguna por el camino. Me podéis preguntar lo que queráis, ¿sí? Mientras lo sepa, yo lo digo. En principio no, en principio has contestado todas. ¿Tenéis más dudas? ¿Alguna pregunta para todo? ¿Nadie? Ujú. Pues bueno, pues me parece que ha sido muy activo, muy, muy didáctico. Me hace una pregunta nueva. Si con los ojos operados con EPNP se siguen teniendo restricciones posturales. A ver, la EPNP es una cirugía que es la que yo hago normalmente y me encanta, la verdad. Y es una cirugía que al principio haces una membrana muy fina para que por ahí pase el humor acuoso y te baje la presión. Entonces, existe un riesgo de que con lo que se denominan maniobras de Valsalva, que es un nombre muy raro para decir toser, estornudar, levantar peso, algo que provoque como mucha presión en el tórax para arriba, ¿no? Que es cuando uno, pues, de pronto tose muy fuerte o levanta peso, ¿no? Que esto que te parece que te falta como oxígeno en la parte de arriba del cuerpo. Eso podría provocar que se provocara una rotura de la membrana al principio. Entonces, pues igual evitar eso al principio está bien, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, la membrana suele hacerse más gruesa y ya es más difícil. Pero bueno, también he visto casos que se ha roto la membrana de mucho tiempo, ¿no? Pero vamos, lo normal es que si se rompa al principio. Y es porque es muy débil. Es que estamos hablando, la cirugía es una cirugía muy bonita, muy precisa, pero tú lo que haces es que dejas una capa para que salga el líquido de 100 micras. Y claro, 100 micras no es nada. Lo hacemos con el microscopio y eso, pues claro, a veces se puede romper espontáneamente, ¿no? Por suerte es raro, por suerte es raro, por suerte tiene solución, o sea que es fácil de solucionar. Pero al principio sí, medidas posturales en el sentido de... Y luego en cuanto a eso, a levantar peso, sí. Y también que me lo preguntan mucho los pacientes de las posiciones del yoga, aquellas que van boca abajo, como creo que es perro mirando no sé qué, no me acuerdo muy bien las posturas, no me las sé de memoria, pero los que hacéis yoga sí que las sabréis, pues las que son mirando con cabeza hacia abajo, sí que esas son interesantes evitar al principio también, ¿vale? Vale, me preguntan también cuál puede ser la causa de operación cataratas, estén y pérdida de visión. Pues no debería estar relacionado. Es de uno se opera la catarata para mejorar y si lo que te refieres es al eye stent, el eye stent realmente tiene una repercusión muy baja en el ojo en todo, muy pocas complicaciones. Es un producto que no baja muchísimo la tensión. Aquí, pensad que en todas las cirugías de glaucoma, eh, cuanto más bajan la presión, son más eficaces y también pueden tener mayores complicaciones, ¿no? Y cuando menos bajan la presión, tienen menos complicaciones, porque la repercusión en el ojo es menor, ¿no? Y eso funciona así. Por suerte, incluso aquellas operaciones que bajan mucho la presión,
yo creo que suelen tener pocas repercusiones y es una cirugía en general bastante segura. Y también es una cirugía que yo creo que si en buenas manos eh, funciona muy bien. Uno de los efectos secundarios del Gamford pone pesadillas y sueños. ¿Es Ujú. habitual? No es habitual. A ver, le voy a aclarar la respuesta. No es habitual que me lo comentéis. No sé si es habitual que ocurra, pero no es una cosa que normalmente se refiere en la consulta. Pero a veces es que hay cosas que igual los pacientes no lo piensan que está achacado al fármaco y no las comentan. ¿Sabes? Y es una cosa más común de la normal, pero no es una cosa que normalmente que me estén, o sea, que se refiera en consulta. Así como otras cosas típicas asociadas con esos fármacos, sí, ¿no? Ya sabéis, crecimiento de las pestañas, el ojo un poco rojo, que se produzca un poquito de ojera más pigmentada, ¿no? Todo eso es más típico, pero lo de las pesadillas no. ¿Tiene fecha de Pesadillas. caducidad la operación de PNP? ¿Tiene fecha de caducidad? Pues en sí mismo no y sí, ¿no? Es decir, a ver, yo lo que cuando nosotros operamos un paciente de glaucoma, la idea es que siempre sea para siempre, ¿no? Pero tú haces una operación en un punto concreto del tiempo de tu enfermedad, ¿no? Y tu enfermedad puede seguir avanzando y a veces la cirugía pues ya no es tan eficaz para el nuevo momento, ¿no? En general sí que hay PNPs que funcionan muy bien que aguantan mucho tiempo, pero que sepáis que cualquier cirugía de glaucoma, a los 5 años, una de cada 5 deja de funcionar. Vaya. Cualquiera a los 5 años, como la trabeculectomía o la EPNP, ¿eh? Dormir boca abajo en principio no debería haber ningún problema, igual ni siquiera aunque esté recién operado. Me preguntan si hay una marca en concreto de gotas, que es el Lifog, si son recomendables. Sí, no hay problema con ellas. O sea, en principio no existe ningún problema. El principio activo ya está de antes. O sea, no es una presentación nueva, diferente, pero el principio activo es uno desde toda la vida, desde principios de los 2000. O sea, que no son fármacos diferentes, pero con el mismo compuesto. Realmente hay muy poco fármaco nuevo en glaucoma. Hace un año o dos hubo unos nuevos que son inhibidores de la roquinasa, pero todos los Mm, demás son los el mismos, Rockland. pero con diferentes, sí, como el Roclanda, efectivamente, pero todos los demás son los mismos, pero con diferentes presentaciones, ¿no? ¿Son necesarios colirios después de la cirugía de glaucoma como antes de la operación? Pues a veces sí, porque fijaros, imaginaros, tengo una persona que viene con la presión a 40, ¿no? Yo lo opero y con la EPNP y se queda a 18. La cirugía ha sido un éxito, ¿no? Está por debajo de 21, ¿no? Pero es que igual ese paciente necesita menos. Y entonces necesita menos por le tendrán que añadir una gota porque creo que está mejor a 14. O imaginaros también, yo le he dejado a 16, pero tiene un campo visual muy malo, muy malo. Y eso se lo explica a los pacientes en la consulta. Mira, estás bien de la operación, pero nuestra presión objetivo todavía la queremos un poquito más baja, ¿no? Porque tienes un daño muy avanzado. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Que normalmente cuando tienes presiones de 15-16, normalmente no tiene por qué avanzar, pero a veces para quedarte tú tranquilo, pues pones una gota y bajas un poquito más, ¿no? Siempre la idea es que no progrese una enfermedad que es crónica y es para siempre y que a veces pues va asociada al envejecimiento, pero yo opero gente muy joven también y claro, es Ujú. para toda la vida. Entonces, cuando operas a una persona joven y se queda a 17, pues igual te interesa que está a 14 y le pones una gota, ¿no? Y luego eso en las EPNPs o las traves y tal. En las válvulas casi siempre acaban con tratamiento. Las válvulas estamos poniéndolas ya en situaciones mucho más complejas, ¿no? Entonces es raro que se quede sin gotas. Es raro que se quede sin gotas. Aquí lo importante siempre es que la presión esté. Lo que tenemos que conseguir es que tengas una presión normal de la manera que sea, ¿no? Y si a veces la cirugía hay que darle un poquito de gota luego para bajar todavía más la presión, pues estupendo. El instrumento como trompeta que me pregunta, ¿se puede considerar un valsalva? Sí, se considera un valsalva. Sí, sí, la trompeta, Mm. sí, o sea, esa Valsalva. presión sí que puede provocar que se pueda romper la membrana. Entonces, tocar menos la trompeta una temporada igual no estaría de más, ¿vale? ¿Se puede volar sin problemas con glaucoma Ujú. congénito teniendo válvulas? Claro, sí, sí. No, sobre todo lo de volar es con las cirugías de retina, pero con las cirugías de glaucoma no debería haber ninguna restricción para el vuelo. La válvula, lo que le vemos así no funciona exactamente como una válvula con gas y cosas raras. No, no, es algo mucho más simple, entonces sí que se puede volar. No hay ningún problema. Am,
Si el ojo tiene sequedad, ¿cuánto tiempo pospondría la operación de PNP mientras se pone Fixapros? Bueno, igual si se pone Fixapros, igual y no se necesita ninguna más gotas y el glaucoma está controlado, pues igual es que no hace falta operar. Podría ser, ¿no? Si hace falta operar porque necesitamos presiones objetivo más bajas o porque no se controla con el Fixapros, yo por el ojo seco, si la operación, o sea, si yo indico la operación de glaucoma porque es necesaria, no la pospondría, a no sé que fuera un ojo seco severísimo, severísimo que podría provocar una perforación. Estamos hablando de ojos secos muy severos, pero si no, yo no la pospondría porque yo solo opero a las personas cuando es necesario. Por tanto, si es necesario operar para bajar la presión, porque no soy capaz de parar la enfermedad con, con gotas y tal. Pero bueno, con Fixapros es una opción, no es terapéutica muy avanzada todavía. Son dos principios Ujú. activos en un solo colirio, pero puede aumentarse los principios activos y si no, también existen otras opciones tipo el láser, ¿no? Las trabeculoplastias, ahora la trabeculoplastia selectiva, que te pueden hacer ganar tiempo también. Es decir, vamos aumentando cada vez más armamento, ¿no? A glaucoma. El glaucoma realmente ha habido una revolución ahora de cirugías, ¿no? No de fármacos tanto, pero sí de cirugías, ¿no? Y yo creo que se pueden alargar y de láser, ¿no? Que ahora está en primera línea otra vez, que se había estado olvidado. Y hay un estudio que es el Light, que lo ha vuelto a poner otra vez en primera línea. Yo creo que también es una buena opción, ¿no? Para ganar tiempo y para intentar retrasar la cirugía. ¿Tener el ojo seco conlleva asociar sufrir de blefaritis? Es que No. casi es más al revés. Es decir, los pacientes que tienen blefaritis suelen asociar ojo seco. Pensad lo siguiente. En el párpado están las glándulas que producen componentes para la lágrima. ¿Vale? Cuando el párpado se inflama, esos componentes necesarios para que la lágrima, sobre todo, no se evapore tan pronto, son de mala calidad. Y al ser de mala calidad, pues se evapora. No es que sea así como lo voy a decir tal cual, pero imaginaros, si nosotros tenemos la capa de agua, que es la lágrima, pues lo que hace el párpado es que lanza como los componentes lipídicos, es decir, como si fuera aceite, para que la lágrima se quede como una capa de aceite encima del agua y no se evapore tan rápido, ¿no? Pero no es así tal cual, pero es para que se entienda el concepto. Entonces, si esa capa de aceite está funcionando regular, pues la lágrima se evapora antes. Por tanto, la blefaritis suele estar asociado más al ojo seco y en las mujeres también tiene un componente hormonal muy importante, en los hombres también muy asociado a la blefaritis seborreica, al acné, etcétera, ¿no? Pero bueno, casi siempre todo el mundo, también la blefaritis con el paso del tiempo también es muy típica con la edad y al final acaba produciendo ojo seco. ¿Con problemas de glaucoma es necesario ponerse gafas para nadar? No, no, a priori. No, no, no es necesario, no es obligatorio, no. Eh, no. No estaría relacionado en principio. De hecho, sí que había algún estudio, bueno, es que hay estudios de todo, ¿no? De si la presión de las gafas podría subir un poco la presión del ojo, pero es que hay estudios con todo, con corbatas, con lo Joder. del yoga, con todo, ¿no? Que la presión muy alta en el cuello podría subir un poco la presión. Lo que pasa es que yo creo que son subidas de presión quizás relativamente momentáneas, ¿no? Y que no tienen tanta repercusión en el nervio óptico pues como pues dicen, pues el café sube pues es que son subidas o como muy momentáneas, ¿no? De la presión intraocular que creo que no tienen tanto efecto en el nervio óptico. No sé si tenéis alguna pregunta más. Creo que he contestado también todas. Mm. Ah, me preguntan también, que lo había leído, perdonad, ¿eh? ¿Es cierto que cada persona tiene un ojo dominante? Normalmente sí. Todos tenemos un ojo dominante y uno no dominante, en general. Eh, Eso es útil, bueno, en el glaucoma no tiene quizá tanta utilidad, yo lo utilizo sobre todo para cirugía, pues, cirugías de cataratas, saber qué ojo es dominante y no dominante, pues para ajustar más con la lente, ¿no? Que ponemos dentro del ojo. ¿En qué campo se está avanzando más en glaucoma? Pues yo creo que la cirugía, la revolución últimamente para mí ha sido en cirugía. En cirugía han aparecido como muchos más escalones, ¿no? De dispositivos quirúrgicos para glaucomas más leve. Antes era como, ya operabas ya cuando el glaucoma estaba súper descontrolado, ¿no? Y ahora hay opciones para iniciar el tratamiento quirúrgico un poquito antes. Y yo creo que ahí se está revolucionando más. Creo que y luego hay con más cosas también, quizás también se está haciendo algo de neuroprotección, pero todo eso está calando poco de momento, yo creo.
Y también en el diagnóstico, ¿no? Quizá, ¿no? También en cuanto a los, también hay cierta, también se está avanzando. Yo creo que sí. Me preguntan qué hacer para no angustiarse con la niebla y realmente eso no sé yo si soy la persona más adecuada, pero sí que es verdad que muchos pacientes que tienen glaucoma me preguntáis qué veis más, que me preguntan por qué vemos más blanco, pues es una cuestión de la enfermedad, ¿no? Es decir, ver borroso, pero sobre todo ver más blanco porque se pierde mucho contraste. Se pierde mucho contraste. O sea, una de las cosas que no se estudian en consulta por falta de tiempo, pero que está claro que ocurre mucho en el glaucoma, yo siempre, o sea, yo siempre creo a todo lo que me dicen los pacientes. Siempre, siempre que creo todo lo que me dicen los pacientes. Porque cuando me dicen yo veo menos y yo les tomo la visión y es la misma, pensad que en consulta, nosotros cuando tomamos la visión es de una letra negra sobre un fondo blanco, que eso es el máximo contraste, ¿no? Entonces, si el paciente me dice que ve menos es porque ve menos, pero que yo a veces no lo puedo medir, ¿no? No lo puedo medir tan fácilmente porque las pruebas de enseñar contraste, hay tantas pruebas que llevan tanto tiempo que sería imposible pasar una consulta, ¿no? Pero efectivamente, la pérdida de contraste y que se vea todo más blanquecino es muy, muy, muy limitante. Yo cuando tenéis ese tipo de cosas, yo siempre os aconsejo, bueno, depende también qué visión tengáis, ¿no? Pero que si no una visión bajita, que vayáis a algún profesional de baja visión, ¿vale? Porque os puede poner filtros en las gafas que os den más contraste. Obviamente, si el nervio óptico está dañadísimo y la visión es muy baja, pues las soluciones son menos, pero con visiones bajas, ¿no? Que todavía tienen recuperación y tal, pero que ya el oftalmólogo dice, bueno, yo hasta aquí llego. También hay profesionales de baja visión, yo trabajo con ellos en la fundación que son espectaculares y que te pueden dar más contraste en la visión, ¿no? Y hacerte más fácil el día a día. El problema es que las unidades de baja visión realmente no suelen estar en la sanidad pública, ¿no? Por desgracia, y hay que buscarlas más de otra manera. Nosotros en la fundación sí que tenemos, ¿no? Pero a veces son optometristas, no tienes que hacer con baja visión, pero yo creo que es un arma interesante, sobre todo si lo que te falla es el contraste. ¿Mm? Mm, ¿Se hace igual una trabeculectomía con una tensión de 40 que con una tensión por debajo de 20? Yo sí. Yo no suelo hacer trabeculectomía, hago más esclerotomía profunda no perforante, pero yo es que, y siempre planeo las cirugías de la misma manera, es verdad que intento hacerlas siempre exactamente igual, eh, porque no me gusta improvisar nada, la verdad. No es que no me tenga que adaptar, obviamente, a la situación, pero sí que me gusta estudiarme el paciente antes y normalmente lo que quiero, siempre me planteo hacer una trabeculectomía para que se quede una presión alrededor de 10 o 12 para no tener complicaciones de hipotonía que he mencionado antes, ¿no? Ese es mi objetivo. Con una PNP puedes tener una presión más baja objetivo, pero con la trabeculectomía es eso. ¿Nos puede hablar del edemos? Pues el edemos es un comprimido para bajar bueno, es un diurético, ¿no? Es para orinar, ¿no? Realmente, y al orinar se ha visto que baja Un poco. la presión intraocular. A ver, a mí si un paciente necesita edema crónico, para mí ya es que es candidato de cirugía, realmente. O sea, yo lo pauto pues a un paciente cuando ya hemos decidido operar y hasta la operación quiero que tenga la presión más baja. O, por ejemplo, los pacientes que lo vamos a operar porque no toleran las gotas y les ponemos en pastillas. Pero para mí es una solución, o sea, una solución temporal. No sería yo partidario del edema crónico porque hay gente que lo toma y no le produce nada, pero también produce más aumento de cólicos nefríticos, produce mucho cansancio, produce náuseas, a veces produce alteración del sabor, que eso me lo comentan mucho los pacientes, produce disgeusia, que se llama, que es alteración del sabor. Pero vamos, que para mí si un paciente en mi consulta necesita EDEMOS es para operar. Y puede que necesite EDEMOS temporalmente, por ejemplo, tras una cirugía o algo así, pero si no, si es crónico, pues sí que necesitaría, a ver, en líneas generales, operar. Ah, no, me preguntan qué es la fundación. La fundación es el hospital donde yo estoy momentáneamente, porque que es la fundación se llama Fundación Oftalmológica de la Comunidad Valenciana y es un centro monográfico de oftalmología aquí en Valencia. Vale, eso le llamamos la fundación coloquialmente, pero se llama Fundación Oftalmológica Comunidad Valenciana, que es uno de los sitios de trabajo aparte del 9 de octubre, que es un hospital privado. ¿Qué se puede hacer para evitar que aparezca blefaritis con frecuencia? Pues la higiene palpebral. Y esto es, yo sé que es desesperante, pero es que no se puede hacer mucha más cosa, que es las toallitas para los párpados, a veces también se puede aplicar calor seco para masajear las glándulas y que no se acumule ese material, ¿no? Pero bueno, sobre todo la,
vamos, la aplicación de toallidas de higiene palpebral. Y me preguntan también si se puede tomar otro diurético. Es verdad que otros diuréticos también bajarían la presión, pero es verdad que todos los estudios que hemos hecho en oftalmología, sobre todo, están relacionados con la acetozolamida. Hay otros diuréticos que pueden bajar la presión. Igual en alguna vez os han puesto alguna vez manitol, etcétera, que se pone intravenoso, pero de comprimido oral, que es la acetazolamida, pues se suele pautar el Edemos. El problema del Edemos, que es un diurético no ahorrador de potasio, o sea, que pierde potasio. Por eso casi siempre os lo complementan con potasio, ¿vale? Porque pierdes potasio por la orina y se puede producir calambres, que es muy típico del edemos, y entonces se suele dar potasio como suplemento. Si un paciente no sabe las cirugías que le han hecho en una exploración médica, sabría, yo sí. ¿Sabría las cirugías que tiene? Yo sí, desde luego. O sea, una persona que se dedica al glaucoma y ve a un paciente por primera vez, yo sé qué cirugías le han hecho, seguro. O sea, no debería haber ninguna duda. No se pueden repetir una encima de otras. Bueno, se pueden revisar cirugías. Normalmente no las ponemos unas sobre otras, efectivamente, pero es bastante fácil saber qué cirugías, qué cirugías llevan los pacientes. Me dice que las fritas resecan mucho los párpados. Puede ser, no lo sé, realmente no deberían, ¿eh? De hecho, mucha gente los utiliza como desmaquillante y no deberían ser resecar mucho. Ahora hay alguna crema que ha salido nueva, que también sabe mal aquí dar nombres comerciales y tal, pero ha salido alguna crema nueva también para cuando tenéis el ojo, el párpado más seco, ¿no? Menos hidratado, porque para no ponerse un hidratante normal, ¿no? Cerca del ojo, por si acaso entra, pero hay soluciones comerciales, cremas hidratantes para el párpado, que sepáis, ya ha salido una nueva recientemente, ya había alguna más, pero aquí hay varias opciones, se las podéis preguntar a vuestro oftalmólogo. ¿En una PNP es correcto hacer la simitomicina en un paciente de 50 años? A ver, eh, nada es correcto o incorrecto. O sea, yo normalmente, a no ser que fuera un miope magno, sí que pondría mitomicina en un paciente de 50 años, pero claro, eso es lo que yo hago. Y no hay ningún estudio que diga que una cosa igual es mejor que la otra, ¿sabes? Es decir, yo hago lo que yo en mi experiencia como cirujano me ha venido bien. Entonces, yo es raro que opere una PNP sin mitomicina. Es raro. En algún miope magno me lo podría plantear, pero normalmente siempre pongo mitomicina. Ahora, ¿es correcto hacerlo? Pues si a ese médico le va bien sin mitomicina, pues será correcto, claro. O sea, aquí lo importante es que la cirugía le funcione bien. Y yo no hago lo mismo que otro compañero y otro compañero no hace lo mismo que el siguiente. Y siempre la mejor cirugía es la que mejor le funciona al cirujano que la hace. Esa es la mejor cirugía, porque es la mejor cirugía en mis manos, ¿no? ¿Dónde hay especialistas en baja visión? Pues que no sé, depende de las comunidades autónomas, pero de luego en Valencia, en nuestro centro hay, además público, es decir, se puede derivar desde los hospitales públicos a nuestro centro de forma pública para hacer baja visión, pero luego hay ópticas donde tienen especialistas de baja visión, ¿eh? Para conseguir ese contraste y tal. No siempre se puede conseguir si las visiones son muy bajas, pero se consiguen a veces cosas muy interesantes. O sea que yo esa vía la exploraría. Cuando me pongo crema hidratante en la cara se me niebla la visión y veo peor. ¿Será alérgico? Pues no lo sé, la verdad. Es que tendría que verlo en ese momento. Es raro que sea alérgico. Fíjate que una crema hidratante hay muchas, de la emolienta palpebral. Ahora ha salido una nueva que se llama Blefaderm y tal. No deberían, son fresquitas y no deberían, y si no entran en el ojo, no deberían quitar visión. Si la crema no entra en el ojo, no debería quitar visión. ¿Por qué el movimiento involuntario del ojo en Istambul no se puede operar? Sí que se puede operar. En Istambul se puede operar si tiene posición de bloqueo. Pero yo tampoco soy un experto en nistagmus, ¿eh? O sea, yo soy experto en glaucoma. Pero no soy experto en nistagmus y hay estrabólogos que se dedican a nistagmus que son buenísimos. Pero si tiene posición, por lo que, en mi entender, como oftalmólogo, pero no como experto en el tema, si tiene posición de bloqueo, sí que se puede operar. Si no tiene posición de bloqueo, no. Pero eso siempre es mejor que busquéis especialistas de todo, porque hay especialistas de cada rama de la oftalmología. Yo no soy estrabólogo ni me dedico al nistagmus. Entonces, eso es mejor preguntarle a un estrabólogo, que normalmente conocen bastante, no un oftalmólogo general, sino a un estrabólogo, que son los que se encargan del nistagmus, a veces también algún neurooftalmólogo, pero si no, normalmente los estrabólogos.
¿En qué caso se recomienda diuréticos? Pues yo intento no recomendarlo nunca, pero como ya he dicho, recomiendo un diurético. Si yo, por ejemplo, tiene la presión a 60 y tengo quirófano para dentro de 3 semanas, yo no te puedo tener con la presión a 60 3 semanas. Entonces llevas todas las gotas, pues te añado un diurético. También cuando vais a urgencias, a veces, por una cosa que se llama glaucoma agudo de ángulo estrecho, también ponen diuréticos porque nos interesa bajar la presión de manera muy brusca para poder hacer luego láser, ¿no? Que quite el cierre angular, ¿no? El bloqueo ese que hay. Eh, y bueno, y cualquier crema me molesta. Es que eso, los casos así, claro, yo sin veros, hay opciones, hay que probar cosas y las lágrimas no siempre la primera que pones acierta, la primera gota que pones de glaucoma a veces a ese paciente le sienta mal, pero y a otro le sienta bien, y a otro, es que somos un mundo cada uno y por eso no se pueden dar recetas generales a todos, ¿no? Para eso están las consultas y para eso hay que deciros que, que cuál es la mejor para cada paciente, no para todos los pacientes. ¿Qué hacer si empieza a doler el ojo? Pues si duele el ojo, pues, y es por la presión, pues se pueden hacer muchas cosas, como bajarla básicamente, pero es que puede doler por un montón, porque tengas el ojo seco, porque miles de cosas, el ojo duele por muchas cosas, y entonces, y no todas son por glaucoma. De hecho, el glaucoma no duele de entrada normalmente. Por eso la gente no se da cuenta de que tiene la enfermedad al principio, ¿no? Porque no duele y va pasando desapercibida. ¿Hay glaucomas que duelen? Claro, el glaucoma por ángulo Sí. estrecho duele. Cuando uno tiene la presión a 70 al principio, claro que duele. Claro, si sube mucho la presión puede doler y hay opciones, ¿no? No suele ser analgésico, sino bajar la presión. A veces se puede utilizar láser, el ciclodiodo que se llama, también para quitar el dolor. Es que también depende depende de la situación. Pero es que igual te duele porque tienes el ojo seco. O sea, o porque tengas una inflamación asociada al glaucoma. Es un glaucoma uveítico, también puede doler. O sea, hay muchas causas, ¿no? ¿Hay relación entre glaucoma y apnea del sueño? Pues parece que ser que sí, ¿no? Parece que hay una relación entre el síndrome de apnea del sueño y el glaucoma. Es una de esas relaciones que también está por dilucidar del todo, ¿eh? Pero parece ser que sí. Pero también necesitamos un poquito más de estudios, ¿no? Pero parece sí que está relacionado. Mm, Bueno, pues, yo creo que, no sé, ya no sé si hay alguna pregunta más. Si no tienes visión en el ojo es bueno que te quiten las gotas para bajar la presión. A ver, vamos a ver. El objetivo de cuando nosotros ponemos tratamiento para el glaucoma es evitar la pérdida visual, ¿no? Que produce el glaucoma. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene nada de visión en un ojo y no le duele, pues a veces no hay que hacer un ensañamiento terapéutico y machacar al paciente con gotas, porque el objetivo ya se nos ha escapado, ya ha perdido la visión. Y si no le duele, si le duele es otra cosa, hay que poner las gotas, pero si no le duele, ¿para qué le vas a tener con 400 gotas que solo producen efectos secundarios que te irritan el ojo? Entonces es posible, claro, que te quiten ciertas gotas. A mí no me gusta que los pacientes estén sufriendo. Si yo veo que, otra cosa es que tenga algo de resto visual, pero si no tiene nada de visión y el ojo no le duele, tú pruebas a retirar las gotas, no todas, o las que tú que lo consideres, y dices, bueno, incluso imaginaros un ojo que no le duele y tiene la presión a 30. ¿La presión de 30 es alta? Sí. Pero es que ya no el objetivo ya está. Ya no vamos a conseguir que recupere visión. Entonces, si la ha perdido del todo, pues a veces ni hay que ensañarse con las gotas, ni hay que ensañarse con las pruebas, ni hay que ensañarse con ciertas cosas, ¿no? Es decir, que todo dentro, yo creo que del sentido común. Las válvulas de drenaje se pueden quitar si causan molestias, si no funcionan bien. Mm, Bueno, es raro que las cosas no produzcan nada de molestia. Un poco de molestia sí, pero deben ser tolerables. Y si no funciona bien, normalmente no se suelen mejorar, no se suelen quitar, ¿eh? Porque quitar también tiene sus complicaciones. A veces lo que se añade es otra. O sea, si la válvula no está siendo suficientemente eficaz, añadimos otra válvula. Pero es raro tener que quitarlas. Se quitan cuando se complican, pero no cuando no funcionan bien. No sé si más o menos se está entendiendo. Es decir, si la válvula te está dando una complicación, infecciones de repetición, la válvula se sale, pues se quita porque
Peor, lo que no podemos hacer es que algo de complicaciones, pero que no esté funcionando bien del todo, no es una complicación en sí misma, sino una falta de eficacia y no se suele retirar, que también es complicado, sino que se añade otra válvula. ¿Qué tipo de válvulas se están poniendo en la actualidad? Yo tengo la MED. Ahora se está poniendo la POL, básicamente. O sea, yo creo que el implante POL es la válvula que se está haciendo, está creciendo exponencialmente, ¿no? Yo toda la vida he puesto AMED, también he puesto Baerbel y de los últimos, creo que son 3 años para aquí, estoy poniendo principalmente POL, el implante de POL. No sé si lo habréis oído, pero es una válvula que tiene las, ¿no? las ventajas quizá de la Barbell y más seguridad, y la seguridad parecida a la MED, ¿no? Mezcla como las dos cosas que tenían los dispositivos, y yo creo que por eso está triunfando tanto. Eh, Me pregunta también la compañera que decía que le habían quitado las gotas, que le han puesto atropina y Preforte. Pues es una opción también, ¿no? Pues si las gotas de la tensión ya no tienen ningún sentido, tú que tienes molestia, pues que te hayan puesto el Preforte para quitarte las molestias si ya no tienes visión en ese ojo. O sea, es una posibilidad como otras. Cuando te hacen la ciclo fotocoagulación, la tensión puede volver a subir, sí, sí. ¿En qué diferencia se diferencia una ciclo en quirófano sentado? A mí me han hecho las dos maneras, pues el dolor, porque el ciclo sentado duele, o sea, puede doler. O sea, si en quirófano lo hacemos a veces para que estés más anestesiado y os moleste menos el procedimiento, porque es una quemadura. El ciclo convencional, el ciclodiodo convencional, el termociclo es una quemadura y entonces, claro, es posible que, que en consulta moleste. Yo prefiero hacerlo en quirófano. Y sí, puede volver a subir. Lo que hace el ciclo es disminuir la producción de líquido dentro del ojo, pero si tu drenaje cada vez funciona peor, pues puede volver a subir, claro. Es que es una enfermedad progresiva, entonces a veces el drenaje va peor, va peor, va peor, pero normalmente se puede volver a repetir el ciclo, ¿eh? O sea, que se puede volver a repetir el láser, dependiendo de cuánto tratamiento te han hecho. Es que eso todo tiene que estar bien escrito en la historia para saber luego, pues, si se trata de una zona, tratar otra. Es decir, que todo esto es una escala terapéutica. Pero vamos, diferencia el dolor, pero da igual que sea en quirófano o en sentado. O sea, si lo haces bien, debe funcionar igual. Sí, creo que ya no hay más, de momento no hay más preguntas. ¿Tenéis más preguntas? Ah, bueno, esto igual es más para ti, Joaquín. Si algún foro o chat de afectados por el glaucoma, me preguntan. Si hay algún, ¿Algún chat de afectados por el glaucoma o algún foro? bueno, tenemos en la asociación, tenemos un chat, bueno, un WhatsApp, un grupo, ¿no? Mm. Que se llama Amigos de Agaf. Agaf, como tal, no participa en las opiniones de ese chat, pero sí que hay un número elevado de pacientes que entre ellos se apoyan, se comentan todas sus necesidades y tal, sí que lo hay, sí. No sé quién lo ha preguntado, pero si estás en la asociación, que entiendo que sí, pues háblalo con Virginia y que sí que lo hay, sí que lo hay. Y además es muy, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Pues si no he tenido más preguntas, yo con todo mi agradecimiento, y yo estaría toda la noche escuchándote. Pero comprendo bueno, que todo se inicia y se termina, ¿no? Y te agradezco soberanamente las respuestas que has dado a todo el grupo nuestro. Y bueno, muchísimas gracias, Aitor. No De tiene, nada, no encantado. tiene precios. No, yo encantado. O sea,
de intentar ayudar en la manera de lo que sé y me es posible. Yo encantado, la verdad. Y lo bueno es poder contar contigo poder contar contigo, que eso para nosotros es un lujo. Pues nada, muchas gracias. Ahí tienes la prueba. Ahí tienes la prueba. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ahí tienes la prueba, porque verdaderamente ha sido una charla muy instructiva, muy didáctica. Es, Muchas gracias, la verdad, a todos no, gracias por a las ti. palabras. Bueno, pues compañeros, lo vamos por ir acabando, vamos a despedirnos y, bueno, te repito, muchísimas gracias y de verdad contaremos contigo, vamos, contamos contigo. Pues siempre podéis contar conmigo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doctor. Hasta la próxima. De nada. Adiós. Adiós, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Aquí se observa una imagen del experimento coroideo con las típicas bolsas. Bueno, a que verdaderamente es un crack. Muchas gracias a todos y al doctor. Bueno, muy agradecida. Pues esta charla está grabada, se colgará en YouTube y cuando esté editada y colgada en YouTube, os mandaremos el enlace para que podáis, quien no ha podido asistir o quien quiere ver algo más o recordar alguna cuestión que le habéis planteado al doctor, ahí estará la charla colgada. Y bueno, pues esto ha sido para conmemorar la Semana Mundial del Glaucoma. Entiendo que vamos bastante bien, hemos tenido muchísimas entrevistas, muchísimas, la intervención del doctor y bueno, continuamos, no paramos. Bueno, pues compañeros, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas Buenas noches, noches a buenas todos. noches, Buenas muchas noches, gracias. buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy agradecida. Gracias por todo. Ay.